Continuamos en la entrevista. Está con ustedes Alberto Pinillos. En la tarde de hoy, viernes 9 de junio, estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivo Pavo TV. Vamos ahora en la segunda entrevista de esta jornada a dialogar con el doctor Ángel Delgado, constitucionalista y analista político, para hacer un recuento, una breve, diríamos, un balance, análisis de los 6 meses de gestión de la presidenta Dina Boluarte. Hoy ella anunció que se va a presentar al mediodía, debe ya estar haciéndolo, si es que no ha habido ninguna, diríamos, ningún contratiempo, de exponer los logros de su gestión al mando de la presidencia de la República. Doctor Delgado, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Gran saludo a todos ustedes en la producción de este programa, UPAO, y por cierto, un gran saludo también a todo el pueblo de Trujillo y el norte del país. Doctor, ¿qué expectativas y qué es lo que podemos esperar de este discurso que va a pronunciar la presidenta de la República respecto a los 6 meses de gestión? ¿Cómo usted analiza el desempeño en la presidenta de la República, Dina Boluarte? A ver, el día de ayer en una ceremonia la señora dijo que la crisis había terminado, y algo similar dijo el premier Otárola en una entrevista que le han hecho en España, de que ya la crisis ha sido superada y que el Perú ha entrado a una ruta de crecimiento y de normalización. Yo francamente quisiera que las cosas sean así, pero tengo la impresión de que estos actores políticos están embriagados en su propio poder y en consecuencia no perciben más allá de sus buenos deseos, confunden sus deseos con la realidad. Y digo esto porque yo creo que la verdad, el gobierno de la señora Boluarte aparece en circunstancias muy difíciles para la vida del país. El gobierno ha pretendido que inicie un nuevo rumbo, pero en el fondo hay mucho de continuismo con el régimen del señor Castillo. Más aún, yo quisiera decir, recordándoles a todos, que Castillo gobernó con ella gobernó con Castillo, y por lo tanto sería más propio hablar del gobierno Castillo-Boluarte, y que en el camino haya caído Castillo por las razones que todos conocemos, no significa que el gobierno de la señora Boluarte, a quien le tocaba sin duda, por mandato de la Constitución, asumir el mando presidencial, sea pues un curso distinto, una ruptura con ese pasado de vergüenza. La señora durante 14 meses y 2 días, o sea, 20 días menos de los que gobernó Castillo, fue una comparsa activa de este régimen, nunca denunció nada en contra del entonces presidente de la República y siempre celebró sus ocurrencias, sus medidas, y lo respaldó firmemente. Ahora que se haya producido una situación distinta, básicamente por el rechazo que la gente que apoyó a Castillo y los partidos políticos que en el Congreso respaldaban a Castillo la consideren traidora, no significa de por sí que estamos ante una situación absolutamente nueva. El contexto sí es diferente, pero el gobierno acusa demasiados elementos de continuismo en parte de la crisis, y por eso todos nosotros pensábamos de que lo prudente era no solamente poner punto final a Castillo, sino, como había un profundo desprestigio que había lesionado la institucionalidad democrática, la forma de recuperar y darle un nuevo impulso al proceso democrático peruano era recortando los mandatos del presidente, de los congresistas, y adelantar el cronograma electoral. Y así se hizo, ve usted, el 21 del mes de diciembre del año pasado, se llegó a aprobar por más de 105 votos un adelanto de elecciones para el mes de abril del próximo año. Si eso se hubiera puesto en marcha, hoy estaríamos a menos de 11 meses de esta cita, y estoy convencido que todos los actores políticos estarían en modo electoral, pensando en el recambio, las alternativas, los partidos buscando candidatos, organizando listas, las primarias, en fin. Eso, por cierto, no significaba que los graves problemas desaparecieran, pero la perspectiva y la actitud frente a los mismos sí iba a ser completamente distinto. Yo tengo la impresión
que el principal error de este gobierno y del Parlamento que la acompaña es haber cancelado este horizonte de una salida democrática temprana y hacer de este gobierno que originalmente, recuerde usted, se planteó como un gobierno de transición, Así es. un gobierno puente de una etapa deplorable a otra de auspicio, pasando por unas elecciones, pretenda continuar con hasta el año 2026, 26. hasta el año 2000, más de 30 y tantos meses, como si las cosas fueran normales. Este es el equívoco principal y eso se manifiesta o sintetiza en la expresión que ella dijo el día de ayer, que la crisis ha terminado. La crisis no ha terminado en absoluto y podemos ver varios elementos. La parte subversiva se repliega para recomponer fuerzas y el hecho simbólico de que el Día de la Bandera, del sacrificio de Bolognesi, El 7 no de se haya junio. podido Ujú. fundamentar en las plazas de todo el país nuestra renovación de fidelidad a la bandera y que en Puno no se haya podido hacer esto, está significando que en esos territorios no hay presencia del gobierno. El gobierno no gobierna en Puno y en otros territorios de la República. Y esto no puede ser visto como un síntoma que permite decir que la crisis se acabó, para nada en absoluto. Y por otro lado, están pendientes los problemas del norte del país, usted puede dar mejor testimonio, los damnificados de las lluvias y la Exactamente. amenaza de un nuevo niño Y la que epidemia del dengue. Ujú. más consecuencias. En Piura, la gente está profundamente descontenta con el gobierno y el dengue, que era una cosa crónica en el Perú, se ha vuelto pandemia nuevamente. Y por otro lado, hay indicadores económicos que la cosa no está yendo bien del punto de vista fiscal. Hay una menor recaudación, está creciendo el endeudamiento para gastos corrientes, cosa que no se percibe todavía, pero si uno revisa las cuentas del Banco Central, se va a dar cuenta de que ahí se está generando condiciones para un colapso, que hasta ahora no se ha sentido. Esta crisis que se arrastra de la pandemia, digamos, en alguna medida ha sido sorteada por la fortaleza del consumo peruano, la solidez de nuestras reservas, que implica que la moneda se mantenga estable, inclusive es ejemplo para Bolivia, pero esto es transitorio y en un momento determinado, la menor recaudación va a ser de que se pueda producir una brecha o un crack, un default, como le dicen los especialistas, en las cuentas públicas, en las cuentas fiscales, y entonces sí tiene una situación bastante tenebrosa. Yo creo que el éxito más importante, si usted me pregunta cuál es, de la señora Boluarte es haber sobrevivido. Ahí sí hay que reconocerle esa capacidad de flotar en medio de las olas tormentosas, de ser como esa hoja llevada al viento que no ha sido finalmente disipada por los huracanes. El hecho de haber sobrevivido, sí, yo diría que es el éxito más importante. No está Castillo y eso es un alivio para todos, pero no significa que hemos entrado al mejor de los mundos, como las fantasías exacerbadas de la señora Boluarte, conjuntamente con su primer ministro, pretenden decirle a todo el país y al mundo. Claro, incluso de que ya estamos en una situación de pacificación del país, que lo ha dicho el mismo primer ministro. Doctor Delgado, en un escenario en que esos grupos minoritarios vuelvan a encenderse en el sur del país, en Puno, en Juliaca, y vuelvan a cometer estos actos vandálicos, terroristas, que le hemos ya denunciado en muchas oportunidades en diversos medios, ¿qué tendría que hacer el gobierno para Bueno, evitar que esos grupos se puedan dispersar y como han amenazado, ¿no?, llegar nuevamente a la toma de Lima? así es. Su pregunta no tiene un tono de hipótesis, porque eso lo han dicho, lo están diciendo. O sea, veamos la prensa, veamos las declaraciones de los grupos subversivos que están en el sur del país y están amenazando de aquí a un mes volver a las andadas. Y seguramente en todo este tiempo, que no lo hemos advertido, deben haber lamido sus heridas, deben haber articulado sus fuerzas, se están preparando pues para un combate que para ellos es fundamental. Entonces yo sí creo que vamos a tener una nueva sonada mucho más o tan potente como la que tuvimos a comienzos de año,
Y eso entonces estamos muy, pero muy lejos de haberse pacificado. La señora Boluarte en realidad no derrotó a estas fuerzas subversivas, que inclusive recurren a actos terroristas. Lo que se produjo fue una especie de tregua espontánea por el cansancio, porque vinieron el cambio de estación, vinieron algunos fenómenos climáticos que hicieron que la cosa bajara, y por otro lado, ninguna ofensiva de ningún tipo se mantiene pues permanentemente. Tiene como la ley de la naturaleza una etapa de reflujo, pero ese reflujo, ve usted, estoy convencido que todos estos grupos que han sido casi para nada tocados, no ha habido ninguna captura importante de dirigentes, no se ha ido a Puno a sentarse con las autoridades, resolver los problemas, eso está pendiente. Entonces yo creo que sí vamos a tener una ventolera bastante fuerte en las próximas semanas. Y si a eso le suma los problemas económicos que he señalado, la inseguridad ciudadana que sigue creciendo en todo el territorio nacional, entonces estamos muy lejos, pero muy lejos de tener un horizonte tranquilo, pacificado, sosegado como realmente quisiéramos. Creo que la señora Boluarte está poniendo por delante sus fantasías y deseos a una realidad, y eso es malo porque no nos prepara para los nuevos combates. Porque así como los subversivos en el sur están preparando sus armas, están velando sus armas, las fuerzas del orden y el gobierno debería tomar desde ahora precauciones para adelantarse y Claro. evitar que tal cosa suceda. ¿Qué estrategia tendría que estar ya diseñando las Fuerzas Armadas? Obviamente con el respaldo político de la Presidenta de la República. Bueno, evidentemente la actuación no puede ser solamente represiva. Por ejemplo, se requiere que haya una presencia política de las autoridades en estas zonas para justamente rescatar a aquellas personas, aquellos grupos humanos que están siendo sometidos a un cierto control. No es verdad que todo Puno unánimemente se levante contra el país entero, son determinados grupos, pero claro, el gobierno, al haber desertado su presencia, esta deserción implica pues que la gente esté asustada, y entonces el control de un grupo vocinglero y violento es suficiente para poder dominar y llevarle a paralizaciones, a cierre del comercio, cierre de fábricas, que seguramente en otras condiciones no se darían. Entonces, ahí hay que políticamente tener la claridad. Por ejemplo, el gobierno debió empezar a hacer contactos con las fuerzas vivas en el departamento, con los pobladores, con las universidades, con los grupos empresariales, con los comerciantes, ¿no? Resolver los problemas que hay que resolver, y en todo caso, asentándose en esa legitimidad, combatir a los subversivos que pretenden ganar en aguas revueltas. Eso es lo que no se está haciendo, y eso es lo que yo creo que es el principal problema. Estamos con un gobierno precario, un gobierno muy débil, y lo peor de un gobierno débil, ¿sabe cuál es? No es su debilidad, porque en fin, esa es una situación, sino creer que se siente fuerte y creer como el avestruz que no pasa nada porque mete la cabeza bajo la tierra. La avestruz es un ave grande, ¿no? Pero que resuelve su problema ante el peligro escondiéndose. De Esconde acuerdo. la cabeza, y entonces, como no ve ya a la fiera que la va a atacar, cree que no le va a pasar nada. Ese síndrome del avestruz es lo que yo creo que le está pasando a la señora Boluarte, que el día de ayer Oronda dijo, sí, pues ya se acabó la crisis. Entonces, se acabó la crisis, ya pues no hay nada que hacer. ¿Para qué prepararse? Esto que dicen los subversivos del sur del país son loquitos que no va a pasar nada. Ese Bien, menosprecio bien, es doctor. terrible. Para finalizar ya, doctor Delgado, de manera muy breve, por favor, por el tiempo nos está ganando. Y Queremos cómo no, recoger su opinión ahora respecto, ya pasamos del Ejecutivo al Legislativo, respecto a que se ha aprobado la reforma de volver a la bicameralidad y se va a someter a un referéndum. no, a ver. Es una buena pregunta, y yo quiero decirle, lo que se ha aprobado es efectivamente en una primera legislatura Así es. eh,
el restablecimiento del Senado. Yo estoy de acuerdo con esa propuesta, y no de ahora, sino toda la vida. Yo creo que uno de los graves errores del fujimorismo fue romper la tradición constitucional de este país, que desde el día de la independencia, ¿no? Albergó, diseñó un Congreso bicameral. El Congreso bicameral no es una cosa por gusto, sirve para controlar la calidad de la producción legislativa dentro del propio Parlamento. En lugar que hay una Cámara prepotente que haga leyes como le da la gana, a veces sin consulta y golpea al país, es bueno que dentro del sistema parlamentario una Cámara controle a otra. Eso se llama equilibrio de poderes, que es el fundamento de la democracia. Entonces, la doble Cámara es para mejorar la calidad parlamentaria y fortalecerla. Eso es importante decirlo. Ahora, lo que yo sí creo es que este es un Congreso que está muy desprestigiado para llevar adelante esta reforma. Y al no haber alcanzado los 87 votos, ¿no? Yo no creo que se atreva a ir a un referéndum, porque efectivamente el trámite es un referéndum, pero estoy convencido que la gente no va a discutir sobre el tema de la bicameralidad, sobre el cual puede haber cierto acuerdo, cierto consenso, sino va a entender que eso es una suerte de plebiscito a un Congreso desprestigiado que tiene 4, 5, 6% de aprobación. Si eso va a referéndum, va a ser muy fácil para los adversarios decir que los congresistas quieren perpetuarse, y yo estoy convencido que va a haber una derrota gigantesca. Lo sensato sería de que quede ahí nomás la cosa para una mejor oportunidad, que se trate de alcanzar los 2/3, 87 votos o más, en otra coyuntura, en otro momento, pero eso de ir a un referéndum, cuando en los próximos meses, sería realmente nefasto, ¿no?, para el propósito de tener realmente un Congreso bicameral con un Senado con competencias propias que le dé realce, brillo y recupere al alicaído Parlamento unicameral que concibió el señor Fujimori, y que yo creo que esa decisión fatal es lo que explica estos desprestigios, estos parlamentos, uno peor que el otro. Aquí hay una competencia que realmente ha liquidado la cosa, y espero que no se produzca ese referéndum y que este tema vuelva al archivo hasta que existan mejores condiciones para poder sacar adelante esta importante reforma constitucional. Muy amable el doctor Ángel Delgado por su participación en la entrevista. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a usted, muy amable también. Hasta la próxima. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista por IUPAO Televisión.